Dialogar justamente con la ministra de Educación de la provincia de Río Negro, Mercedes Trachi, que está en línea telefónica con nosotros. Profesora, ¿cómo le va? Buen día, Pablo Fedorco la saluda. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Tanto tiempo? Muy bien, por Bueno, suerte. me alegro mucho. Bueno, ¿algún tipo de dificultad? Ya esto de solicitar paritaria lo vengo escuchando hace rato. ¿Por alguna situación en particular no se da? ¿El gobierno entiende que por ahora no se puede abrir ningún tipo de debate? Creo que la paritaria tiene que hablar de un ajuste salarial, ¿no? Sí, en realidad el congreso que se hizo en UNTER, nosotros hicimos una oferta salarial del 8%, llegando al mes de enero con un 48,5%, es decir, eso lleva al salario de un trabajador que recién empieza en la docencia a 64.500 pesos. Bueno, esto la UNTER lo consideró insuficiente, así que tenían mandatado de su Congreso, obviamente, plantear una reapertura de paritarias. Desde el gobierno, bueno, estuvimos analizando, porque en realidad cuando se hizo esta oferta salarial, realmente se hizo siempre teniendo en cuenta las previsiones que nosotros hacemos y fundamentalmente que tienen que ver por el tema de asumir, ¿no es cierto?, los compromisos y poderlos cumplir, siempre para que podamos llegar, ¿no es cierto?, a pagar en tiempo y forma los salarios y fundamentalmente también afrontar el medio aguinaldo del mes de diciembre. Así que bueno, esa fue la oferta, la UNTER lo consideró insuficiente y bueno, tanto ATE como UNTER han solicitado, ¿no es cierto?, la apertura de paritarias y el gobierno está convocando para el mes de diciembre a esta apertura de paritarias para revisar el tema salarial. Bien, toda una cuestión, ¿no? Porque ha sido un año, es el segundo año complejo. La realidad que uno desde afuera, por lo menos como, a ver, como comerciante de fuera de la estructura del Estado, la alegría de que se haya podido pagar todos los meses. La verdad creo, yo no sé si el empleado público también lo reconoce de tal manera, pero nosotros como vivimos de ellos, al gobierno le destacamos el hecho de haber podido pagar en tiempos que años atrás era bastante irrisorio, estar metiendo los salarios entre el primero de cada mes y el día 10, digamos, eso es un punto a destacar. No quiere decir que el salario alcance. Por eso esta cuestión de la necesidad de volver a charlar luego del gran desbarajuste económico que se ha dado en la República. Sí, nosotros sabemos que bueno, que obviamente estamos todavía sufriendo las consecuencias de una pandemia y la verdad que aún en esta situación se ha pagado siempre y la verdad que la provincia ha sido muy ordenada y todo lo que hemos propuesto y puesto sobre las mesas paritarias lo hemos cumplido. De hecho, en esta última mesa paritaria que se puso, ellos decían que se tenía que superar el piso del 45%, se supera en un 48,5%, se mantener los 700 pesos en conectividad, eso también se mantuvo, pasar cifras no remunerativas a remunerativas y también se hizo, aumentar el 30% también el valor de la movilidad y también se hizo, así que de alguna manera todos los requerimientos que el sindicato puso sobre la mesa estuvieron, aún así lo consideran insuficiente, así que bueno, por eso la reevaluación y la reapertura en el mes de diciembre. Bien. Mercedes, ¿hay alguna cuestión política por el tiempo? Digamos, ¿está sorprendida, digamos, por la postura que ha tomado la UNTER? La verdad que sí nos llama la atención la postura que ha tomado la UNTER en relación a que también parte de lo mandatado en la paritaria era seguir teniendo mesas bilaterales de política educativa, las que hemos estado trabajando todos estos días después de la paritaria, con reuniones con cada uno de los niveles educativos y cada una de las acciones, que tenemos dentro de ese ámbito, como salud en la escuela, con la parte de infraestructura escolar, y es más, hasta el día martes que tuvimos incluso una sesión del Consejo Provincial de Educación, donde el vocal gremial participó, ¿no es cierto?, de la reunión, así que por lo tanto nosotros seguíamos con diálogo permanente, y bueno,
estas acciones políticas que está llevando el sindicato, en función de que también se le dijo que bueno, y lo dijimos públicamente, ahora lo vamos a concretar a partir de lo que hace la convocatoria el secretario de Trabajo para poder abrir esta paritaria nuevamente. Bien, al comienzo de año recuerdo que uno de los temas que charlábamos con la UNTER era la imposibilidad que tenían docentes de jubilarse. Bien, están con los años, están con la edad, pero lamentablemente el ANSES no tenía abierta esa posibilidad. Después estuvo el anuncio del gobierno que esto se había solucionado y ayer dentro del reclamo volví a escuchar el mismo tema como o que se había terminado la posibilidad de inscribirse, se hablaba de la posibilidad de moratoria. ¿Cuál es ese tema, Mercedes? Bueno, nosotros el convenio que firmamos con el ANSES y a pedido del ANSES, porque fue el ANSES de alguna manera el que decide no seguir, ¿no es cierto?, liquidando las jubilaciones docentes, que había 300 más o menos expedientes detenidos en el ANSES a los fines de que se pudiera firmar un acuerdo con la provincia. Bueno, ese convenio con la provincia se firmó y de hecho se están destrabando porque se están jubilando todos aquellos docentes que tenían, digamos, sus expedientes retrasados en el ANSES. Así que esta parte se está cumpliendo por parte del ANSES y la otra parte es que el propio ANSES nos pide armar un convenio con la provincia donde, teniendo en cuenta 3 años antes de la jubilación de los docentes, ¿no es cierto?, firmen una moratoria, aquellos que están por jubilarse, y bueno, y esto es lo que está rechazando el gremio, es decir, no asumir el compromiso que asume cualquier trabajador, y en el marco de la ley, que hay una deuda que hay que afrontar, ¿no es cierto?, que por un lado lo está afrontando la provincia, haciendo los aportes que corresponden, y por el otro lado le corresponde al trabajador, porque, bueno, en su momento cobró, digamos, por cifras no remunerativas lo que debería haber sido remunerativo. Entonces, en ese marco del convenio es que nos exigen a la provincia y a los trabajadores entrar cumplir con una deuda, y eso se va a hacer, ¿no es cierto?, en función de cada trabajador que va a tener que firmar ese convenio para poder, ¿no es cierto?, acceder a una jubilación en términos con su 82% móvil, con todos sus saberes de forma remunerativa para poder acceder al haber jubilatorio. Por lo tanto, la verdad que esto es algo que corresponde por ley y corresponde a todos los empleados, ¿no es cierto?, que están en relación de dependencia. A ver, Mercedes, si yo entiendo bien, ¿no? Por las dudas. En su momento, cuando uno llega a la posibilidad de la jubilación, se pidió, en su momento, y ahí es donde quería usar la frase, de que se incorporaran todos los ítems que no eran remunerativos. Entonces, lo que pide el ANSES es que, bueno, si se incorporan esos ítems para que tengan una mejor jubilación, la provincia en su parte y el trabajador en su otra parte paguen el aporte respectivo. O sea, si vos querés que en vez de ser por 100 sea por 130, que pagues esa diferencia entre los dos como corresponde, para poder tener esa mejor jubilación. ¿Estoy entendiendo bien? ¿Ese es el tema? Ese es el tema, concretamente. O sea, si no queremos cobrar sin aportar. Exactamente. Y eso no es legal, porque hay una deuda que hay que asumirla, y de hecho se asume en el marco del convenio como un convenio que realmente ellos, por su parte, la UNTER, los he escuchado decir, ellos ven como que es un buen convenio, pero no quieren asumir la deuda, pero la deuda es parte del convenio y es parte para poder acceder, ¿no es cierto?, a su jubilación en forma completa. ¿Más o menos se tiene idea de cuánta plata es por trabajador? Me dicen, no, es medio complicado. No, porque cada uno tiene distintas situaciones de revistas y hay que ver qué cargos tuvieron y qué situación están a la hora de jubilarse 3 años antes. Que eso va a corresponder a cada trabajador, porque además nosotros ya tenían cifras remunerativas completas, en algunos casos a 12 meses y en otros casos a 2 años, así que eso va a depender de cómo fue su situación de revista. Bien, bueno, entonces para diciembre sí o sí la convocatoria no se anticipa en virtud de este reclamo. No, la idea es hacer la convocatoria en el mes de diciembre, y esto obviamente a pedido de los 2 gremios mayoritarios que son ATE y la UNTER.
Bien. Ministra, le agradezco mucho la atención, muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta luego. La palabra de la profesora Mercedes Jaratrachi es justamente la ministra de Educación de la provincia de Río Negro en este conflicto que ayer por lo menos afloró con este reclamo de la UNTER. Vamos a hablar, por supuesto, con el gremio que hasta el momento se lo entendía como un gremio amigo, porque ahora ATE junto con UNTER han perdido ese espíritu combativo que supieron tener para con otras gestiones. Luego de Alberto Bretinec se puede decir que bueno, que el cambio, yo cuando miraba las fotos de cómo ATE se hace cargo de los complejos de la ex caja de previsión que estuvieron en manos de UPCN, y durante todo digamos, esta pandemia, la parte fuerte, cuando no hubo clases, conectividad, no conectividad, se va a clase, no se va. Bueno, siempre se entendió que a la hora de decidir había por lo menos un visto bueno por parte de UNTER también para acompañar algunas propuestas o decisiones del gobierno provincial. Bueno, a partir de esta última semana y sobre todo en el día de ayer, como que esa postura ha cambiado, hay una presión, hay elecciones, recordemos también, que se dieron en la UNTER y bueno, es un llamado de atención, o sea, todo tiene que ver con todo, ¿no? Con una realidad política, con lo que va a pasar el próximo 14 de noviembre, participación activa de aquellos que, por supuesto, dentro de su accionar tienen grupos mayoritarios, como en el caso de un gremio, así que una situación, no digo particular, una situación a lo mejor entendible, que en otro tiempo seguramente hubiera sido aún más duro, pero que ayer dijeron, bueno, parece que UNTER va a actuar de otra manera. Así que bueno, hablaremos con la gente del gremio para que también nos plantee esta situación. Me llama la atención esto de la jubilación, porque en definitiva, recordemos que el docente, me tenés que ayudar, Gerán, el docente para poder jubilarse un poquito antes aporta un poquito más también, ¿no? Sí, también, Bien. Y son casos muy particulares también. Bien. Si bien hay cuestiones mínimas de leyes que tienen que ver con el aspecto de jubilatorios, cada docente, como dijo la ministra de Educación recién, tiene que ver con su situación, con los aportes, su situación de revista. No es lo mismo un docente de tantos años en el cargo, cuando es puro, cuando ya tiene su titularidad en el cargo, otros cuando vienen remándola de atrás también. Pero bueno, en ese Estamos universo hablando de jubilación, o sea, sí, ¿viste, sí. viste que lo que piden es que los últimos 3 años tengan que compensar, es una cifra importante, ¿no? Lo que se paga como aporte remunerativo con lo no remunerativo. Entonces, como UNTER pidió en su momento, y está bien, que se lo liquide con el sueldo real que tenían, ¿no? Con remunerativo y no remunerativo. Entonces, claro, hay que incorporarle el no remunerativo. Ahora, tenés que pagar el aporte de eso. Y una parte lo paga el Estado y una parte lo paga el trabajador, como todos los aportes. Pero bueno, la UNTER no quiere pagar, o sea, no la UNTER, sino que está representando a los trabajadores que no pretenden pagar ese aporte. O sea, es un poco extraño, digamos. Está por un lado el beneficio que se lo ganaron, porque no es que se jubilan antes porque simplemente son docentes. No, aportaron para jubilarse antes. Para jubilarse. O sea, si vos en vez del 21 decís que estás poniendo el 23 para irte 5 años antes, bueno, ahí está. Esa es la cuestión. Tenés el beneficio ahí. Claro, exacto. Me parece piola lo que ganaron en su momento, pero esto es un poco raro. Decir, mirá, la idea es que esos 3 años se va a haber una moratoria, no es que lo tenés que pagar todos juntos, pero vas a tener que ir pagando como cualquier otro que se iba, ¿viste ese retiro anticipado? Bueno, cuando vos te ibas antes y faltaban aportes, bueno, mientras te van pagando la jubilación o el retiro, ¿sí? Ibas pagando la deuda que ibas teniendo para llegar a ese beneficio. Tal cual. Y además lo que apuntó la ministra, que obviamente lo charlo con vos, Pablo, tiene que ver con estos 300 casos. En muchos casos ya habían docentes que hacían un año que estaban dando vuelta con todas las condiciones orgánicas, de papeles y demás, que no les salía la jubilación. Claro. Y estaban esperando. Y eso también retrasa muchas veces la institucionalidad en las escuelas. Porque es un docente que está jubilado, que no sabe en qué situación está y que ya desea estar en una situación diferente. Sí, sí. Regularizar esto, obviamente, pone en un contraste mucho más ordenado todo, ¿no? Bueno, al final, cuando se anunció que se encaminaba para la solución, acá tenemos la primer piedra. Bueno, vamos a ver, ojalá que se arregle, ¿eh? 8 de la mañana, 33 minutos en toda la República Argentina, 13 grados la actual temperatura. Estás en Nuestra Mañana hasta las 11, haciendo Patagonia 2021. Presentó la información Arena, distribuidor oficial del Grupo Arcor. Haciendo